Muy buen día, chicos, bienvenidos esta vez más a la clase en vivo que tenemos preparada en la asignatura de Ciencias Sociales, como siempre reconociéndoles, haciéndoles saber que nuestro afecto con ustedes está presente, que les extrañamos un montón y que esperamos pronto volvernos a encontrar todos juntos, ¿no es cierto? Bien, ahora chicos, ¿está claro lo que vimos la semana pasada respecto a indicadores demográficos? ¿Alguna pregunta? David Velázquez, que eran los indicadores demográficos. No estuve en la clase, profe. Enma, que eran los indicadores demográficos. Los que nos mostraron los porcentajes de la población y eso. Bien, eran datos estadísticos que nos permitían conocer datos sobre el crecimiento poblacional, eran datos estadísticos que nos permitían conocer información acerca de la población, ¿no? Esperanza de vida, tasa de natalidad, tasa de mortalidad, y acceso a la educación, analfabetismo. Son índices, ¿no es cierto? Son datos numéricos que nos permiten conocer datos sobre la población. Eso ya lo tenemos claro. Y el tema que nos llama hoy acá o que nos concierte es la migración. Y yo quiero preguntarles, ¿qué es la migración? Eh, ¿Alguien la, me... la migración es cuando una persona va de un país a otro país o de un lugar a otro lugar. Excelente. La movilización son, la migración son las movilizaciones de los grupos humanos o individuales de un lugar a otro, ¿no es cierto? Son las movilizaciones de individuos o grupos humanos de un lugar a otro. Nosotros todo el tiempo estamos movilizándonos, ¿no? Entonces, bajo esta definición vamos a entender que hay diversas categorías migracionales. Tenemos según su escala geográfica, pueden ser interna y externa. Alison, ¿qué entendemos por migración interna? ¿De qué es en el país mismo? Bien, cuando hablamos de migración interna, hablamos de las movilizaciones que pasan dentro de un territorio nacional. Todo el tiempo estamos moviéndonos dentro del territorio nacional, a veces más de lo que pensamos, más frecuentemente de lo que pensamos. Ejemplo, David, ¿dónde vives tú? Por el redondo de Atahualpa, por la Villaflora, Moya Ya, Sur. pensemos en cómo, por ejemplo, desde Villaflora se mueve hasta el centro histórico, ¿no es cierto? Hay una migración parroquial ahí. Alguien, no sé, alguien que viva como que por Machachi, la mitad del mundo, son parroquias ya rurales de Quito, Machachi ya es inclusive Cantón Rumiñao, Cantón Mejía, eh, y para estudiar, para trabajar vienen aquí. Esa es una migración interna, ¿no es cierto? Hay gente que por diversos factores migra, por ejemplo, de Guayaquil a Quito, Cuenca a Quito, Loja, Francisco de Orellana, son migraciones internas dentro del territorio nacional. Siempre que sea dentro del territorio nacional, migración interna. Y a gran escala tenemos la migración externa o internacional, que son los flujos de movilizaciones de grupos humanos o individuos fuera del país de origen hacia otro lugar. Ejemplo, de Ecuador a Estados Unidos, de Ecuador a España, de Ecuador a Italia, de Venezuela a Ecuador, de Argentina a Uruguay, de Paraguay a Uruguay, etcétera, etcétera. Pero yo les pregunto, ¿será que esta clasificación basta para entender la problemática de los problemas migracionales? ¿Por qué no? Los que están diciendo no, que les veo sus cabecitas, ¿por qué no? Porque a veces se migra por diferentes cosas como el estado del país o depende de la libertad y algunos prisioneros o delincuentes migran para que no los encuentren en ese país. Muy bien, ¿alguien más? Bien, hablar de migración implica entender que puede haber diferentes motivos, entonces, entre otras clasificaciones, pues debemos tener el grado de libertad por periodo de tiempo. Supongamos mañana Darla Moncayo, que está aquí, ha decidido irse a estudiar a Rusia por 5 años. Es una migración temporal, porque va a volver a su país. Si
Melanie se quiere viajar mañana a Disneylandia por placer, va 3 meses, es un viaje temporal. Entonces tenemos migraciones temporales, que son aquellas que duran un periodo determinado de tiempo, sea por estudios, diversión, trabajo, un mes, una semana, 3 años. Y tenemos las migraciones permanentes, que son aquellas migraciones que se hacen con la intención de no regresar al país de origen. Ejemplo, si yo me fuera mañana a España porque me ha salido una plaza de trabajo en alguna universidad y me quedo 25, 30 años y me jubilo allá, es una migración de tipo permanente. ¿Está claro, chicos? Hay migraciones por edad, tenemos migración infantil, migración adulta. Es muy importante entender el concepto de migración infantil generalmente por los peligros que ésta tiene respecto al tráfico de blancas, las tratas de blancas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y yo les pregunto, ¿desde cuándo empezamos a migrar? Y resulta que la migración no es para nada nueva. Estamos en constante migración desde que empezamos nuestro proceso biopsicosocial de evolución hace más de 80.000 años. Hace más de varios miles de millones de años. ¿Por qué es importante decir esto? Porque hoy la migración encuentra muchos retos, la migración está muy satanizada, la migración es vista como un problema social negativo desde muchas poblaciones que han desarrollado miedos y fobias, ¿no? Entonces, para tratar de erradicar esos miedos y fobias es necesario entender que nadie migra porque quiere, que hay un montón de causas por las cuales las personas migran. Y nosotros hemos recogido 5 causas para que haya migraciones. Emma, ¿qué entendemos por causas ecológicas? Algo sobre como la naturaleza o algo así, el estado. Ya, pero tratemos de tensarlo. Ya vamos en 10º, siempre podemos armar mejor nuestros argumentos. Acuérdense que en 2º de bachillerato ya empezamos a escribir académicamente conmigo, así que vamos puliendo esas ideitas. Ruth, ¿qué entendemos por causas ecológicas? Por el estado en el que se encuentra el país. Por ahí vamos. Bien, vamos a decir que son causas, que las migraciones por causas ecológicas son aquellas, son todas aquellas movilizaciones humanas motivadas por el desgaste ecológico del lugar donde viven, por el desgaste medioambiental del lugar donde viven, por desastres naturales, de fuerza mayor o por desastres naturales promovidos por el hombre. ¿Por qué vamos a hablar de desastres naturales promovidos por el hombre? Porque así como un huracán puede causar migración masiva, así como un terremoto puede causar migración masiva, tenemos el caso del terremoto de Manabí, que causó una migración masiva a las ciudades. Tenemos también causas ambientales que son producidas por el ser humano. Ejemplo, ustedes saben que en Centroamérica, en países como Guatemala, Nicaragua, Coca-Cola Company ha agotado los recursos acuíferos de muchas zonas agrarias. ¿Qué son los recursos acuíferos? Son las lagunas, los ríos. Estas empresas transnacionales han agotado, han consumido, han saqueado recursos y han impedido, por ejemplo, que zonas agrarias, que zonas agrícolas que se abastecían del agua, hoy no tengan acceso a este recurso. Si yo ya no puedo cultivar en la tierra, ¿qué me toca hacer? Salir, migrar para satisfacer mis necesidades. ¿No es cierto? Entonces ahí vemos una causa humana creada. Si yo empiezo lo que pasa en el Ecuador, si yo empiezo a explotar los minerales de la cordillera del Cóndor, los minerales que se encuentran a las orillas de los ríos del Amazonas, y utilizo toneladas de agua para obtener 1 gramo de oro, y los contamino con mercurio, ¿qué va a pasar con la gente que se alimenta de esos ríos? Va a tener que migrar, ¿no es cierto?
Y no quiero que nos quedemos solamente en las causas, sino quiero que veamos cómo estas causas ecológicas promueven conflictos económicos a nivel internacional que causan la segregación de los países más pobres. Porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en el caso de Centroamérica, tenemos un montón de ciudadanos, un montón de migrantes que quieren llegar a Estados Unidos por México y les son cerradas las fronteras. Quiero que se analice siempre las ciencias sociales o la historia desde la óptica de la sociología y la economía y de grupos vulnerabilizados. Vean, estos países, estas empresas saquean los recursos, la gente se empobrece, quiere llegar a los países donde, como Estados Unidos, y estos países les cierran. Vemos que aquí hay una cuestión de poder que deberíamos empezar a analizar, ¿no es cierto? Que es cómo la economía influye en el aumento de pobreza y en la vulnerabilización de la vida. Porque no podemos negar que estas empresas vulnerabilizan la vida y luego cuando estos grupos que son desposeídos salen a buscar mejores tiempos, son otra vez vulnerabilizados. Tenemos causas económicas. ¿Qué entendemos por causas económicas, Melanie, querida? Que hace falta, por ejemplo, dinero que simple, o sea, ya no pueden estar ahí por causas económicas o porque tuvieron algún problema con su economía y no Bien, alcanzan a... muy bien. Cuando hablamos de causas económicas, hablamos de causas que están motivadas por la falta de acceso a recursos para alcanzar una vida digna. Generalmente recursos monetarios que les permitan adquirir bienes y servicios. Tal vez es una de las causas más fuertes, quiero aclarar, ¿no? Causas económicas, falta de accesos a recursos monetarios para alcanzar a comprar bienes y servicios para tener una vida digna. Y muchas veces son promovidos por la mala administración de gobiernos. Ejemplo, cuando veíamos neoliberalismo en el Ecuador, pasa algo en el Ecuador en el 99-2000, que es el famoso feriado bancario. Bien, quiero que pongamos atención a esto. Al final de la década de los 90 en el Ecuador, el país y los gobiernos adoptaron medidas de corte neoliberal. ¿Qué quiere decir medidas de corte neoliberal? Medidas que favorecieron a las grandes empresas. Se hizo que los empresarios paguen menos impuestos, se permitió que los empresarios saquen mayor dinero del Ecuador sin rendirle cuentas al Estado, se permitió que haya mayor flexibilización laboral. ¿Qué quiere decir esto? Se permitió que los empleadores puedan despedir sin liquidación a los trabajadores y se permitió que se les baje el sueldo a los trabajadores. ¿No es cierto? También hubo dos fenómenos sociales producto del neoliberalismo en el Ecuador que se conocen como la sucretización de la deuda. ¿Qué era la sucretización de la deuda? Los bancos privados y las empresas privadas se endeudaron en dólares con organismos internacionales. ¿Y qué hizo el Estado ecuatoriano o los gobiernos que representan al Estado ecuatoriano? Les dijeron a los representantes, nosotros asumimos su deuda, nosotros pagamos en dólares a quienes ustedes deben, pero ustedes empresarios nos van a pagar en sucres. Es decir, nosotros tomamos sobre nuestros hombros el peso de una moneda totalmente costosa y los empresarios nos pagaban en una moneda ya devaluada. Y en el 99 esta misma sucretización fue mucho peor, porque digamos que un empresario que le debía 2 millones que debía un montón de dinero, al sucretizar la deuda, el Estado percibía ganancias ínfimas. Como vemos, estas medidas están apoyadas en apoyar a la clase empresarial antes que a la clase más desposeída. Entonces yo les pregunto, Melanie, entonces yo les pregunto, si un país adopta medidas que impidan que ustedes ganen más, que impida que ustedes ganen un sueldo que les permita alcanzar la canasta básica, ¿va a aumentar la pobreza o va a disminuir? Aumentar. Este aumento de la pobreza, este tipo de medidas económicas neoliberales que aumentan el desempleo, producen crisis económicas que promueven la migración. Por eso en el 99, con una moneda devaluada, con una crisis económica, con un aumento del desempleo promovido por la flexibilización laboral política neoliberal,
del Ecuador tuvo que salir mucha gente a España, Estados Unidos e Italia principalmente, en busca de empleo para mandar dinero para que la familia acá pueda sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces nos vamos dando cuenta que cómo se articula todo el proceso migracional en causas sociales, económicas y políticas. No es tan fácil decir la gente migra porque quiere, hay todo un montón de factores. Tenemos también causas políticas. Josué, ¿qué entendemos por causas políticas de la migración? Se podría decir de que, por ejemplo, no sé, como que hay gente en un país y los políticos por alguna dictadura obliguen a los residentes del país migrar. Excelente, exacto. Las causas políticas de migración tienen que ver con la persecución política que existe dentro de un Estado, cuando generalmente en las dictaduras o gobiernos totalitaristas empiezan a perseguir a todo aquel que piense diferente al régimen. Excelente respuesta, Josué. Gracias. Súper bien. Ejemplo, en las dictaduras de Argentina y Chile, mucha gente tuvo que salir huyendo. Hay un caso que me parece a mí muy cómico por las circunstancias. ¿Ustedes se han visto El Chavo del Ocho alguna vez? Ya. Sí. La actriz que le interpreta a la bruja del 71, Angelines Fernández, era militante del Partido Comunista Español y fue una espía contra los ejércitos militares del gobierno franquista. Entonces, cuando Franco se entera, o cuando, mejor dicho, cuando la policía se entera que Angelines Fernández es comunista, es espía del Partido Comunista, el gobierno franquista, que es un gobierno totalitario, que es un gobierno fascista, que es un gobierno supremacista, decide perseguirla y ella tiene que huir y huye a México, ¿no es cierto? Y una vez en México se dedica a la actuación. Y tenemos un montón de personas que han sido perseguidas principalmente en el siglo pasado por gobiernos fascistas como el de Mussolini en Italia, Hitler en Alemania. Aquí, Dice, pero eso fue lo que pasó más antes, porque ahora no es mucho eso, ¿no es cierto? sí, de hecho pasa. Hay todavía migraciones por causas políticas. Bajo el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, hubo muchos migrantes políticos o personas que tuvieron que exiliarse porque eran perseguidas por su gobierno. Hoy en día pensemos, por ejemplo, en Julian Assange, que es un perseguido de Estados Unidos que se asiló en la Embajada del Ecuador en Gran Bretaña durante algunos años. O pensemos, por ejemplo, en este señor que se llama Olavini, que es un hacker que está todo, o un conocedor de informática que está todo el tiempo, ¿no? O es como que todavía hay persecución política. Piensa, por ejemplo, en las personas que hacen una fuerte... ¿Ustedes saben cómo funciona el régimen de Taiwán? ¿El régimen de Hong Kong? No. Ya, Hong Kong es un distrito que está administrado gubernamentalmente por China, pero tiene ciertas autonomías, no vive todas las prohibiciones que se viven en China. Entonces hay mucha gente que tiene un fuerte activismo en Hong Kong y es perseguida por China y pide su deportación a China. Y tienen que huir a otros países. Entonces, de hecho, todavía hay perseguidos políticos. Pensemos, por ejemplo, si no había una activista que llegó a ser diputada afro en Brasil que se llamaba... Se me fue el nombre. Bueno, esta activista pudo haber huido y en su lugar fue asesinada por el gobierno de Jair Bolsonaro, porque representaba todos los derechos de minorías excluidas y los denunciaba. Entonces Bolsonaro la mandó a asesinar. Entonces la persecución política existe y la migración política, por lo tanto, todavía existe. Pensemos, no muy antiguos, solo hace 50 años, 30, 40 años, cuando Mercedes Sosa tuvo que salir de Argentina perseguida por la dictadura. Pensemos en la gente que tuvo que salir de Argentina perseguida por el gobierno de Macri hace solo 4 años. Pensemos en la gente que ahorita sale refugiada política de Chile perseguida por el gobierno de Piñera. Entonces nos damos cuenta que la persecución política todavía existe y sigue siendo una causa, ¿no es cierto? Y eso solo como que poniendo en evidencia, porque por ejemplo, en Europa del Este la persecución política es más intensa y no nos llega a nosotros esa información, ¿no?
porque hay regímenes que todavía ven a las minorías como, y a los activistas políticos de las minorías como una amenaza al orden del Estado. Entonces hay todavía una fuerte persecución política y por lo tanto hay una fuerte migración. Bien, tenemos dentro, que respondo tu pregunta, Melanie. Sí, gracias. Bien, tenemos otras que son otra causa que es con causas de guerra. Querida Alison, ¿qué entendemos por causas de guerra? Que hubo una guerra y tuvieron que emigrar. Bien, por ahí va la cosa. Cuando hablamos de causas de guerra, hablamos de todas las migraciones que se dan por conflictos bélicos. Las migraciones, las personas se movilizan para salvaguardar su vida. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Irak, Irán, Siria, donde las personas tienen que salir para sobrevivir, para no morir. ¿No es cierto? Son guerras promovidas desde las grandes potencias en territorios que intentan ser colonializados o neocolonializados para obtener sus recursos. Y esta gente lo que hace es migrar. O pensemos lo que pasa en la franja de Gaza con el conflicto asiro-palestino, donde los palestinos están intentando huir de Israel para que Israel no les mate y se meten en barcas, ¿no? Y tenemos finalmente las causas religiosas. Ian, ¿qué serán causas religiosas? Creo que las causas religiosas son por algún... Bueno, no sabría decir, Elise. Ya, son todas las causas. La migración por religión se da cuando la práctica religiosa implica un peligro para la vida o cuando otra alternativa, cuando las prácticas religiosas intentan expandirse. Cuando hemos vivido en la historia causas religiosas para preservar la vida, en el siglo XV los reyes católicos de España empezaron a perseguir a los musulmanes, a los islamitas, a los mahometanos, y estos tuvieron que abandonar España. Ahí se vio una causa histórica religiosa para preservar la vida. Una causa de expansión religiosa, las cruzadas. Tenemos también en el siglo XX, por ejemplo, algunas guerras también promovidas por Israel, etcétera, etcétera. Dice, Ahora, perdón, entonces la causa religiosa es por las prácticas religiosas que tenían. exacto. Puede haber dos tipos de causas religiosas, ¿no? O yo creo que se puede promover por dos cosas una migración por causa religiosa. Cuando por tu creencia tú eres perseguido, o sea, tú eres un católico y en este país no quieren a los católicos, entonces te toca migrar a otro país donde aceptaran a los católicos, o cuando hay tanta poder religioso que este poder intenta expandirse, como por ejemplo las migraciones que generaron las cruzadas. ¿No es cierto? Los católicos migraban haciendo la guerra para expandir los territorios del rey y los territorios donde se expanda la fe. ¿Está claro, chicos? Bien, ¿cuáles son los principales factores de las crisis económicas? Son las ausencias de políticas económicas, falta de oportunidades laborales, falta de empleo, lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Y cuáles han sido los lugares que han acogido a la mayor cantidad de migrantes? Siempre han sido los países industrializados o países desarrollados, aquellos que han tenido una mayor recepción de migrantes, principalmente Estados Unidos, España, Italia y muchos otros países en Europa. Aquí le he puesto Ecuador porque Ecuador es un lugar de destino migrante, no porque seamos un país desarrollado, sino por el manejo de la moneda del dólar, ¿no? Por ejemplo, para la migración venezolana, colombiana, peruana, el Ecuador es un buen país para migrar porque acá se gana en dólares y al ser enviadas remesas a sus países les permite tener una mayor cantidad de ingresos a sus familiares. ¿Está claro, chicos? Bien, en los 3 minutitos que me queda, quiero que problematicemos un poco qué ha pasado con las migraciones, porque hay un problema fundamental que se ha generado, que es el de la xenofobia, y sí es un problema, ¿no es cierto? Pero quiero que vayamos viendo que este problema es infundamentado y que y que en realidad la migración tiene problemas estructurales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo quiero que piensen qué está pasando en países como los del norte de África. No podemos negarles el derecho a migrar a estas personas. Yo les pregunto, cuando veíamos neocolonialismo, cuando veíamos la expansión colonial en el siglo XX, cuando vimos que hay una nueva expansión colonial en el siglo XXI, vemos que las grandes potencias intentan apropiarse de recursos naturales, ¿no es cierto? Como el petróleo o como los minerales.
Acuérdense que los grupos terroristas como el Estado Islámico, que hoy está en Siria, que hoy está en Medio Oriente, fue un grupo fundado por George Bush, ¿no es cierto? Supuestamente para atacar terroristas, y se les salió de control. Entonces, acuérdense, por ejemplo, que el Estado de Israel que se está llevando la vida de los palestinos, ahí hay un motivo de guerra, es un Estado reconocido por las potencias europeas y es una guerra promovida y es una guerra apoyada por las potencias europeas. ¿Y qué pasa con los palestinos? ¿Será justo que se queden a morir en el centro de África? No, ¿no es cierto? Y sin embargo se les niega el derecho más esencial a migrar. Quiero que se vea este problema. Europa y Estados Unidos promueven una guerra en un territorio ajeno al suyo, donde ninguno de sus ciudadanos va a morir, pero van a morir grupos pobres, grupos sin recursos, y les niegan el derecho a migrar o acceder a una vida digna. ¿No es cierto? Se les cierran las puertas migracionales. Y vamos viendo cómo aquí se vulnerabiliza la vida, cómo la migración riesgosa o la imposibilidad de migrar vulnerabiliza la vida. Ustedes sí han de ver cuántos migrantes palestinos o migrantes sirios mueren diariamente en el mar Mediterráneo, porque no es una noticia nueva. Vamos viendo estos problemas. Se embarcan en botes de 70, 200 personas para intentar llegar a Europa. Entonces, a mí sí me gusta mucho la frase de una autora que leí alguna vez que dice: nadie embarcaría a su hijo ni se embarcaría a un mar turbulento, a un mar extremadamente frío, sin la seguridad, sin las garantías necesarias de vivir, si el mar no fuera más seguro que la tierra. Vamos viendo cómo la migración problematiza otros problemas o problematiza la evidencia de otros problemas estructurales ahí, y cómo hay roles de poder político que logran como que articularse, ¿no es cierto? Y ese es un caso de tantos. Porque, por ejemplo, lo que pasa en muchos países, hace 4 años hubo una niña con su madre que quiso llegar a Estados Unidos. La niña de 12 años fue violada en un albergue mientras recorrían esta situación de migración, y no pudiendo soportar más la situación de la violación más la migración, la chica se quitó la vida en la ducha del albergue. Entonces vemos, por ejemplo, que en este caso las poblaciones se revulnerabilizan, ¿no es cierto? Porque al migrar nadie te garantiza o que vas a tener los derechos mínimos para lograr llegar a tu lugar de destino. Hay una vulneración de derechos psicológicos, vulneración de derecho a la vida. Y aún así hay problemas de racismo y xenofobia, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador, que en los últimos años ha recibido un aumento de población migrante, los discursos de odio, hay que empezar a llamar las cosas como son, han aumentado, ¿no es cierto? La xenofobia es un discurso de odio. Por ejemplo, cuando decían hace un año, los venezolanos vienen a quitarnos del empleo, es un desconocimiento completo de la realidad, es un discurso que promueve la discriminación, es un discurso que promueve el odio, porque promueve la segregación. ¿Cómo se hace cómo se promociona esta segregación? A través del miedo. Acuérdense, quien controla los miedos tiene el poder. Quien controla los miedos tiene el poder. Porque todos tenemos miedo a no acceder a un empleo en algún momento. Entonces estos grupos de élite nos enseñan a despreciar al migrante y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay un trabajo de autoconciencia de cuáles son las condiciones de estos grupos migrantes. Por ejemplo, en el caso de la migración venezolana en el Ecuador, la mayoría de la población migrante trabaja en informalidad, trabaja en condiciones paupérrimas, porque los grupos de poder o quienes ejercen el poder a través de su empresa se aprovechan de sus necesidades para pagarles menos en condiciones infrahumanas, sin accesos a derechos de salud, sin accesos a contratos. No están ellos aceptando eso porque quieran, sino porque tienen necesidades. Y quienes les ofrecen estos trabajos paupérrimos los hacen porque saben que hay un Estado que no controla los derechos laborales de las poblaciones migrantes. Entonces hay que ir problematizando cuáles son los retos de la migración y de la tolerancia en el siglo XXI, ¿ya? Y tratar de erradicar estos discursos de odio, que es como cuál debería ser el ejercicio de la clase. ¿Alguna pregunta? Ruth. Chicos, les voy a mandar ahorita otro enlace por el Idukai para que nos conectemos y poder terminar la clase, ¿ya?
Listo, chicos. Les mando, entonces termino la sesión para todos y ya les mando el enlace por Educay.